Dale un fuerte aplauso a Dios. Saluda a 3 personas y dile bienvenido a la familia. Y puede tomar tu asiento en este momento. Hemos estado hablando un poco sobre lo que es el reino. Gloria a Dios. We're talking about the kingdom. Parece que estamos teniendo problemas ahí técnicos. Okay, I'm here. Hemos estado hablando un poco de lo que es el reino. We've been talking about the kingdom of God. Y la Biblia nos habla del reino de las tinieblas también. The Bible also talks about the kingdom of darkness. Porque la Biblia nos habla de diversos reinos. It talks about different kingdoms. Nos habla del reino de la muerte también. It talks about the kingdom of death as well. Y también nos habla del reino establecido por hombres. And it also speaks about the kingdom established by man. Pero el reino más importante que tenemos que entender, But the one that we have to understand more no simplemente el reino que yo estoy creando, is not the kingdom that I'm creating, sino el reino de los cielos. but rather the kingdom of God. Alguien me estaba preguntando y me estaba diciendo, pastor, ¿por qué no sigue hablando un poco sobre el reino? Somebody was asking me, why don't I speak a little bit more about the kingdom of heaven? Y él me estaba diciendo y explica cómo uno entra a ese reino. And to explain how do you actually enter it, Y qué es y lo que no es el reino. and what is and what isn't about the kingdom. Porque en muchas ocasiones llevamos años del camino de Dios, Because in a lot of occasions we have years following the path of God, pero seguimos una religión y no el reino. but we follow a religion and not the kingdom. Cuando tenemos que entender en realidad qué es el reino When reality we have to understand what is the kingdom y qué no es el reino. and what is not the kingdom. Y tú te das cuenta quién en realidad tiene el reino And you understand really who has the kingdom y quién no tiene el reino. and who doesn't have the kingdom. ¿Y cómo te das cuenta? And how do you see this? Mira lo que nos dice Romanos 14:17. Romans 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Primeramente la Biblia nos dice que no es el reino. First it tells us What is not the kingdom? El reino no es comida ni bebida. It tells us that it's not a food and drink. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro reino Sometimes us in our kingdom, nos enfocamos mucho en la comida. we focus a lot on the food. ¿En qué voy a comer hoy? And what are we going to eat today? ¿Qué voy a comer mañana? What are we going to eat tomorrow? Voy a ahorrar dinerito para irme a un buen restaurante. I'm going to save up some money to go to a good restaurant. En otras palabras, nos enfocamos en cosas que son pasajeras. We focus on the things that are just temporary. Pero dice la palabra que el reino tiene que ver con justicia, But the Word of God says that the kingdom has to do with righteousness, paz y gozo en el Espíritu Santo. with peace and joy in the Spirit. En otras palabras, cuando tú miras una persona que tiene el reino, In other words, when you see someone that has the kingdom, esa persona va a tener gozo, va a tener paz. they're going to have joy, they're going to have peace. Y tú vas a ver que no va a andar agitado. And you're going to see that they're not going to be afflicted. Tú vas a ver que no cualquier cosa lo ofende. Not everything affects them. Porque son personas que tienen el gozo en el Señor Because they have the joy of the Lord. y tienen el reino en su corazón. And they have the kingdom of God in their hearts. Pero cuando no tienen el reino de Dios, And when they do not have the kingdom of God, ellos están enfocados en otras cosas. they're focused on something else. En qué me dijeron, And what they told me, la persona que me hirió, the person that hurt me, que tengo resentimiento, the ones that I have resentment towards. que en el pasado me hicieron esto, In the past, someone did this to me. el pastor no lo llamó The pastor didn't call me. y no espere mi llamada. And don't wait for my call. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're understanding me. El reino no tiene que ver nada con lo material. The kingdom of God has nothing to do with material things. Hay personas que cuando tienen dinero están contentos. There's people that when they have money, they're happy. Cuando no tienen dinero no pueden alabar. And when they don't have money, they can't praise. Cuando hay biles para pagar no pueden alabar. When there's bills to pay, they can't praise. Porque su gozo está basado en lo material. Because their joy is based on something material.
Cuando tú tienes el reino, when you have the kingdom, tu gozo está basado en la presencia y en el Espíritu your Santo. joy is based on the presence of God and the Holy Spirit. Está basado en la relación que tú tienes con Dios. It's based on the relationship that you have with God. Por eso que nos dice la Biblia en 1 Corintios 15:50. In 1 Corinthians 15:50 says, Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. En otras palabras, tenemos que entender que el reino In other words, we have to understand that the kingdom, no se trata de carne y sangre, it's not about flesh and blood. se trata de relación directamente con Dios. It's a relationship directly with God. Cuando tú vienes a la iglesia, When you come to church, tú vienes a alabar, you come to praise, tú vienes a orar, you come to pray, tú vienes a recibir una palabra de parte de Dios. you come to receive a word of God. Pero esto es una pequeña porción, But this is a small portion. porque el resto del 95% But the rest, that is the 95%, es tu relación que tú tienes diariamente con Dios. is the relationship that you have with God on a daily basis. Por eso que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. That's why flesh nor blood can inherit the kingdom of God. Por eso que la carne, imagínate, muchas veces nos controla a nosotros. Sometimes the flesh is the one that controls us. ¿Tú sabes por qué? Do you know why? Porque todavía no hemos entendido el reino. Because we haven't understand the kingdom. Y no sabemos cómo el reino funciona. And we don't understand how the kingdom functions. Y tenemos que ver cuando yo tengo el rastro del reino o rastro de la carne. I need to see which one I'm following, my flesh or my spirit. Mira lo que nos dice Gálatas 5:21. Galatians 5:21. Dice la palabra: envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo os le he dicho antes, que los que practican cosas no heredan el reino de Dios. Envyings, drunkenness, revelings, and such like, of which I forewarned you, even as I did forewarn you, that they who practice such things shall not inherit the kingdom. En otras palabras, nuestro fruto externo In other words, our external fruit nos dice si tenemos el reino. would show if we have the kingdom. ¿A qué me refiero? What am I referring to? Que como nosotros actuamos en muchas ocasiones, The way that we act in a lot of occasions, la manera que hablamos, the way that we speak, la manera que nos conducimos, the way that we conduce ourselves, nos demuestra en realidad si una persona tiene el reino. it's what shows if we have the kingdom or not. Porque cuando tú entiendes el reino de Dios Because when you understand the kingdom of God, y todo te está yendo mal and everything is going wrong, y estás teniendo problemas por todas partes and you're having problems everywhere, y tú no sabes qué vas a hacer, and you have no idea what you're going to do, y si tú eres una persona temerosa de Dios, if you're a person that fears God, tú vas a decir: Señor, yo estoy en tus manos. you're going to say, Lord, I'm in your hands. Y a mí me dice la palabra que todo funciona para el bien de los que creen en Él. And the word of God tells me that everything should be for a good purpose, those that are called to his purpose. Pero cuando no tengo el reino But when you don't have the kingdom, y no sé qué va a pasar con mi vida, and I don't know what's going to happen with my life, es porque no he puesto mi vida en las manos de Dios. it's because I haven't placed my life in God's hands. Pero cuando le pongo mi vida en las manos de Dios, But when I place my life in God's hands, no en las manos del hombre, not in man's hands, no en las manos del médico, not in the doctor's hands, no en las manos de mi jefe, not in my boss's hands, venga lo que venga, come what come, yo voy a estar parado firme. I'm going to be standing firm. Porque es cierto, soy parte de una congregación, Because yeah, we're part of a congregation, somos parte de una familia we're espiritual. part of a spiritual family, Pero mi relación con Dios no depende de la familia espiritual. but my relationship with Christ does not depend on that. Y mi relación que yo tengo con Dios And the relationship that I have with God es lo que me va a dar la fuerza is what's going to give me the strength cuando una persona me falle. when someone fails me. Sea un hermano, sea una hermana, Let it be a brother or sister. sea alguien en tu iglesia, Let it be someone in your church. o cuando yo le falle. Or when I myself fail you. Porque tú sabes que tú no estás aquí por mí, Because you know that you're not here today because of me. tú estás aquí por Dios. You're here because of God. Y esa es la mentalidad del reino. And that's the mentality of the kingdom. Ahora mira lo que nos dice 1 Corintios
14:40. 1 Corinthians 14:40. Y como te estaba diciendo la semana pasada, 14:40. tenemos que renovar primeramente nuestra mente con una mente del reino. I was telling you last week, you have to renew your mind with the mind of Christ. El problema es que todo lo miramos carnal. The thing is that the problem is that we look at everything carnally. Y cuando lo miramos carnalmente las cosas, And when we look at it through flesh eyes, a mí me dice la palabra the Word of God tells me, que para el hombre carnal las cosas espirituales les son locura. it says that those things of the spirit seems something like crazy for those that are of the flesh. ¿Por qué? Why? Porque la carne no entiende las cosas del espíritu. Because the flesh does not understand the things of the spirit. La palabra a mí me dice The Word of God tells me que el hombre carnal tiene su corazón en su mano izquierda, that the fleshly man has his heart on his left side, pero el hombre espiritual lo tiene en su mano but derecha. the one that is spiritual has it on his right side. Tiene un corazón diferente. They have a different heart. Si te lo dáselo bien, que es para Dios. A mí me dice, imagínate, la carne, It tells me that the flesh, My camera's not too dark, is it? ojo por ojo, diente por diente. it says eye for eye, tooth for tooth. En el espíritu, In the spirit, tienes que poner la otra mejilla. you're supposed to put your other cheek. En la carne, In the flesh, me odias, yo te odio más. you hate me, I'm going to hate you more. En el espíritu, In the spirit, en el reino, in the kingdom, tú me odias you hate me, y yo te bendigo. and I bless you. Dale una sonrisa al que está a tu lado y diga, yo te bendigo. Give a smile to the one next to you and tell them that you bless them. En el reino tenemos que cambiar nuestra mente con la mente de Cristo, dice la palabra. In the kingdom, we have to change our mind as the mind of Christ. Pero tenemos que aprender algo que muchas veces no nos gusta también. But we have to learn something that sometimes we do not like. Mira lo que dice 1 Corintios 14:40. 1 Corinthians 14:40 says, Dice la palabra en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. but everything should be done in a fitting and orderly way. Cuando tú renuevas la mente con la mente de Cristo, When you renew your mind with the mind of Christ, lo primero que va a venir a tu vida es orden. the first thing that's going to come to your life is order. Y cuando tú tienes orden, And when you have order, tú tienes prioridades. you have Y priorities. tú sabes quién es tu prioridad. And do you know who your priority is? Tu prioridad es el Rey de Reyes y Señor de Señores. It's the King of Kings and Lord of Lords. Es la relación que tú tienes con Él. In the relationship that you have with Him. Y muchas veces cuando venimos al camino de Dios, And a lot of times when we come to the path of God, seguimos con la mentalidad de desorden. we keep with this mentality of disorder. Dice la palabra que cuando Satanás gobernaba sobre la tierra, The Word of God says that when Satan was ruling over the earth, antes que Dios crea a Adán y a Eva, before God created Adam and Eve, dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. it said that the earth was desolated and out of order. Y cuando no hay orden, hay desorden. And when there is no order, there's a disorder. Y cuando hay desorden, la persona va a estar vacía. And when there is a disorder, the person is going to be empty. ¿En qué aspecto? In what aspect? No sabe quién es. They don't know who they are. No se quieren sujetar a la palabra de Dios. They don't want to submit to the Word of God. Quieren hacer las cosas a su manera. They want to just do things their own way. ¿Y qué pasa cuando hay desorden? And what happens when there's disorder? Siempre andan buscando algo y nunca lo puedes encontrar. You're always seeking for something which you're never going to find. ¿Dónde están mis llaves? Where are my keys? ¿Dónde están los zapatos? Where are my shoes? ¿Dónde tengo los calcetines? Where are my socks? Y tienes un clase de desorden And you just have this great disorder in your y life. dices, pero ¿por qué me toma tiempo siempre para organizarme? And then you question yourself, why is it that I take so long to get organized? Porque comienza con tu mente. Because it starts with your mind. Comienza teniendo prioridades. You have to have priorities. Pero el problema es que nosotros ponemos las prioridades de nuestra manera. The problem is that we put priorities in our own way. O muchas veces ponemos las prioridades y le decimos a Dios, esta es mi prioridad. Or sometimes we tell God, these are my priorities and this is how I have them lined up. Te lo voy a poner de esta manera. I'm going to put it to you this way. El Señor nos mandó a hacer qué cosa? God told us to do what? Líderes. Discípulos. He called us to be disciples. Y para que nosotros hagamos discípulos, And for us to make disciples, ¿qué es lo que yo tengo que hacer de primero? what do I have to do first? Yo tengo que ser un discípulo. I have to be a disciple.
Y ahí es cuando comienza el cambio de nuestras mentes. And that's when the changing of our mind starts. Porque un discípulo Because a disciple es alguien que está imitando a su discipulador o a su maestro. is someone who is imitating their discipler or their teacher. Porque la palabra discípulo significa réplica. Disciple means a replica of what that is. Una persona que está, un aprendiz. You're an apprentice. Yo no sé si usted ha tenido personas en su trabajo I don't know if you have someone at work que cuando entran al trabajo, that when they enter this job, imagínese, usted lleva años haciendo ese mismo trabajo. you have years doing this specific job. Ellos no tienen experiencia y le quieren decir lo que usted tiene que hacer. They don't have experience, but they want to come here and just tell you how to do your job. Y le dice, lo tienes que hacer de esta manera o de esta otra manera. You have to do it this way or you have to do it that way. Y uno dice, espérate, pero si no conoce la industria. But I'm like, you don't even understand the industry, how it works. No, porque tienes que poner la ventana de esta manera. No, but you have to put the window this way. O poner el estuco de esta manera. ¿Poner qué? The stucco. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando Dios comienza a ponernos todo en orden en nuestra vida. So what happens in that moment? God starts to put everything in order. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a someternos al reino. And that's when we have to understand how to submit to the kingdom. Porque ¿cuál es el problema muchas veces? Because sometimes what is the problem? Yo le quiero decir a Dios cómo Él tiene que gobernar su reinado. I want to tell God how He has to run His kingdom. Ahora, mira lo que nos dice Mateo 11, capítulo 11, versos 11 y 12. Matthew 11, verse 11 and 12. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Verse 11. Truly I tell you, among these born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. Ahora, ahí el Señor nos está hablando de quién era el Juan el Bautista. Here God is speaking to us about who John the Baptist was. Pero Juan el Bautista no entendía el reino. But John the Baptist did not understand the kingdom. Juan el Bautista conocía un sistema religioso. John the Baptist was aware of a religious system. Por eso que en el Padre Nuestro, imagínate, cuando pensamos en gente religiosa, That's why when we think about our Father and we think about religious people, el Padre Nuestro, el Señor mío nos enseñó que el reino de los cielos venga donde nosotros. Our Father prayer, it shows that the kingdom of heaven is supposed to come down on earth. Pero el sistema religioso te dice, vete de esta tierra y vete para el cielo. But the religious system tells us that from here we're supposed to go up. Pero dice la palabra que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. But it tells us that the least one of them is going to be greater than him. ¿Por qué? Why? Porque Juan estableció un sistema. Because John the Baptist had established a system. Nosotros establecemos el reino de los cielos. We established the kingdom of heaven. Es cierto, entre el reino de los cielos hay un sistema, It's true that in the kingdom itself there is a system. pero un sistema temporario. But it's a temporary system. Porque el sistema que Dios quiere que nosotros sigamos Because the system that God wants us to follow es que siempre estamos expandiendo su reinado. is for us to always be expanding His kingdom. Y todos los días, ¿cómo puedo expandir el reino? And each day how to expand that kingdom. ¿Qué puedo hacer para el reino? What can I do for the kingdom? ¿Cómo puedo cambiar? What can I do to change? ¿Cómo puedo crecer? What can I do to grow? Y mira lo que sigue siendo verso 12. Verse 12 in Matthew. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been raiding it. Yo no sé si tú estás captando lo que dice I don't know ahí. if you're understanding what it says here. ¿Por qué dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos? Why does it say that the violent ones are the ones that get the kingdom? Porque los violentos son los que se paran firme en contra de un sistema. Because the violent ones are the ones that stand against a system. Los violentos son los que se paran firme en contra de su misma carne y deseo. The violent one is the one that stand against their own flesh and desires. El débil se deja dirigir por sus emociones. The weak one is only guided by their own emotions. Hay personas que dicen, ay, yo no tengo pelo en la lengua. There's people that say that they can just be blunt about anything. Y en realidad no es que no tengan pelo en la lengua. And it's not to be blunt about everything. Es que no tienen dominio propio. It's that they don't have Self-control.
Dominio propio significa Self-control means que aunque no me guste, yo sigo para adelante. that even though I don't like it, I'm going to continue moving forward. ¿Y tú sabes por qué? And do you know why? Porque yo soy un soldado en el ejército del reino. Because I'm a soldier of Christ. Imagínate, si tú estuvieras en el ejército, a ver, ¿cuántos estuvieron aquí en un ejército? Levántame la mano. How many here have ever belonged to the army? Santo, puro vago. No, yo tampoco, no se preocupe. Pero cuando tú entras en el ejército But when you enter into an army y te dan una orden, and they give you an tú order, la tienes que seguir. you have to go by it. Y tienes que obedecer sin preguntar, ¿pero por qué? You have to be obedient to it without even asking why. Cuando cuestionamos When we question, es porque dudamos. because we doubt. Y si dudamos And if we doubt, es porque no entendemos el reino todavía. because we still don't understand the kingdom. Porque cuando entendemos el reino, Because when we do understand the kingdom, vamos a seguir las leyes establecidas por el reino. we're going to follow the laws that are established by the king. Y solo los violentos tienen el coraje And only the violent ones have this courage para arrebatar el reino. to be able to raid it. Porque tú sabes qué significa arrebatar el reino. You know what it means to raid it? Significa que tú vas a tomar todo lo que Dios tiene preparado para ti. It means that you're going to take everything that belongs to you. ¿Para qué tú quieres arrebatar todo lo que Dios tiene preparado para ti? Why is it that you want everything that God has for you? Porque tú quieres expandir el reino de los cielos sobre Because you otras want to personas. expand the kingdom of God here. Tú quieres que otras personas reciban la libertad que tú tienes. You want other people to also receive that freedom that you have. Tú quieres que otros reciban el gozo que tú tienes. You want other people to receive that joy that you have. Tú quieres compartir las bendiciones que Dios te ha dado a ti con otras personas. You want to share those blessings with other people that God has himself given to you. Porque cuando tú tienes la mentalidad del reino, Because when you have the mentality of the kingdom, tú sabes que es más bienaventurado dar que recibir. it's more blessed to give than to receive. Dar de diferentes maneras. Giving is different ways that can be happen. Es fácil dar monetariamente It's easier to give financially para algunas personas. for some people. Es más difícil para otras personas, imagínate, ser obediente. It's harder for some other people to be obedient. Para otras personas es más fácil ser obediente, pero es más duro dar. For other people, it's easier to be obedient, but harder to give financially. Entonces cogemos qué me gusta y qué no me gusta. So then we go ahead and pick and choose of what we like and what we don't like. El reino de Dios no se trata de eso. The kingdom of God is not about that. El reino de Dios se trata a morir al yo y vivir para Él. The kingdom of God is for you to die and for God to live in you. Y todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. And that everything that you have belongs to God. Tu finanzas, tu trabajo, tu familia, Your finances, your job, your life. todo lo que tú haces le pertenece al Rey de Reyes, Señor de Señores. Everything that you do belongs to God. Solo somos mayordomos de Él. We're just a steward of what He's given us. Por eso que tenemos que ser violentos. That's why we have to be violent. Porque tú sabes qué nos paraliza a nosotros para ser violentos. You know what paralyzes us to be violent? El miedo. Fear. Voy a fracasar. I'm gonna fail. Es muy difícil seguir la palabra de Dios. It's too difficult to follow the word of God. O es que yo tengo un carácter It's that I difícil. have this difficult character. No. El problema es que queremos gobernar con nuestro reinado The problem is that we want to govern with our own kingdom y crear nuestro propio reinado and create our own kingdom y decirle a Dios qué Él puede hacer y en qué área se puede meter de mi vida. and tell God you can only get in certain areas of my life. Mira lo que nos dice Juan 3. We're going to look at John 3. ¿Cómo uno inicia en el reino? How do we start in the kingdom? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. It's up there. Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. What is born from the Spirit is of the Spirit, what is born of the flesh. En otra palabra, what is born of the Spirit is Spirit. En otra palabra, cuando nosotros nacemos en la carne. In other words, when we are born in the flesh. Y venimos a un reino
gobernado por el enemigo. And then we come to a kingdom that is governed by the enemy. Y ahí es cuando tenemos que hacer la transición del reino de las tinieblas al reino de los cielos. And that's when we have to do the transition from the kingdom of darkness to the kingdom of heaven. Iniciando cambiando mi mente. How does you initiate this? By changing your mind, Iniciando cambiando mi corazón. by changing your heart. Iniciando también con obediencia. And you also initiate it with obedience. ¿Qué pasa cuando tú te metes al ejército? What happens when you enter an army? A todos le cortan el pelo. All of them get their hair cut. Todos andan vestidos de verde. They're all dressed in green. Y todos caminan al mismo estilo. And they all walk the same way. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're understanding me. Su identidad personal es borrada Their personal identity is erased. y obtienen una nueva personalidad. And they obtain a new identity. Obtienen una manera nueva de caminar. They obtain a new way of walking. Tienen una manera nueva de hablar. They have a new way of speaking. Tienen un estilo de pelo nuevo. They have a new hairstyle. Tienen en su vestimenta diferente. Their dressing is different. ¿Por qué? Why? Porque ahora están entrando en un ejército. Because now they're entering into this army. Y nosotros cuando venimos al camino de Dios, And when we come to the path of God, yo tengo que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. I have to be born again in the Spirit. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que ahora yo tengo que caminar como el maestro caminó. That means that I have to walk how the teacher walked. Ahora tengo que hablar como el maestro habló. I have to talk how the teacher talked. Tengo que hacer las cosas como el maestro la hizo. I have to do the things as he did them. Pero ¿cómo voy a aprender? But how am I going to learn how to do this? Primeramente siendo un discípulo de alguien. The first way is of being a disciple of someone. Y el problema es que no queremos ser discípulos. And the problem is that we don't want to be a disciple. Queremos ser cabeza. We want to be a head. Y tenemos que aprender a someternos And we have to learn how to be submissive. de la misma manera como Jesucristo escogió a sus 12 discípulos. The same way that Jesus chose his 12 disciples. Y así es como Él comenzó a establecer el reino de los cielos en la tierra. And that's how he was able to start to establishing this kingdom. Y para yo poder ser parte de ese reino, And for me to be part of this kingdom, yo tengo que sujetarme a alguien. I have to submit myself to somebody. Mira, yo tengo mi apóstol y yo me sujeto a mi apóstol. I have an apostle which I submit myself to. Yo soy discípulo de él. And I'm his disciple. Pregúntate, ¿tú eres discípulo de quién? Ask yourself, whose disciple are you? ¿Con quién te conectas? Who do you connect with? Oh, es que yo me acuerdo que yo soy discípulo del pastor. I'm disciple of the pastor. Vamos a ir mejor. Mira lo que nos dice Mateo 13. Matthew 13. Porque cuando no entendemos que uno tiene que ser un discípulo, When we do not understand that we have to be a disciple, hay muchas cosas que no entendemos. there's a lot of things that we don't understand. Y muchas veces decimos, And sometimes we say, ay, yo no sabía que había esa actividad en la iglesia. I would say, oh, I didn't know there was an activity going on in church. A mí nadie me invitó a la actividad. No one invited me to this ¿Cómo te activity. van a invitar si no eres discípulo? How are we going to invite you if you're not a disciple? No sé si me estás escuchando. I don't know if you're understanding. O hay diferentes cosas que uno dice, ay, es que yo no sabía que ese departamento existía. Or there's different things that you hear and you're like, oh, this department you didn't even know existed. ¿Cómo vas a saber si no entiendes el sistema que está establecido? How are you going to know if you don't understand the system that is placed? ¿Y cómo vas a entender? And how are you going to understand? ¿Y cómo vas a aprender? And how are you going to learn? Uniéndote al Uniting cuerpo de yourself Cristo, to the body of Christ, a la iglesia local. to the church. Te voy a hacer esta pregunta. I'm going to ask you this question. ¿Tú conoces el nombre de la persona que está detrás o enfrente o a tu lado? Do you know the name of the person that is sitting in front of you or behind you or next to you? Si no los conoces todavía, If you don't know them yet, ay, ay. Mira lo que nos dice Mateo 13, 10. Matthew 13:10. Matthew 13:10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? And the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. En otras palabras, In other words,
Las únicas personas que estaban entendiendo lo que Jesucristo decía The only people that were understanding what Jesus Christ was saying eran sus discípulos. was his disciples. Y los discípulos decían, espérate, tú le hablas a ellos en parábola. And the disciples were saying, you speak to them in parables. Y después viene donde nosotros y nos explica directamente. And then you come to me and you explain to us. Por eso que hay muchas personas que todavía no entienden el reino. That's why there's a lot of people that don't understand the kingdom. Porque no se han conectado al discipulado. Because they haven't gotten connected with the discipleship. Y después dicen, ¿y cómo funciona la iglesia? And then you're like, how does the church ¿Y function? cómo funciona el reino? And how does the kingdom function? ¿Y por qué hacemos esto de esta manera? And why do we do this how we do it? No sé si me estás escuchando. I don't know if you're understanding me. Pero tenemos que conectarnos al reino. But we have to connect to the kingdom. Porque después nos quedamos sin conocimiento. Because then we stay without knowledge. Nos quedamos sin preparación. We stay without any preparation. Y nos quedamos sin el ministerio que Dios nos ha dado. And then we're left without the ministry that God has given you. Porque a cada uno que está aquí Dios le ha dado un llamado y un ministerio. Because everyone that's here, God has given you a calling and a ministry. Y la única manera que ejerce ese llamado o ese propósito And the only way you develop that calling or that purpose es hundiéndote al reino. is uniting yourself to the kingdom. Porque Dios no va a respaldar algo que no es su reino. God is not going to back up something that's not from His kingdom. Él siempre va a respaldar el reino de los cielos. He's going to always back up the kingdom of heaven. Y cuando Él respalda el reino de los cielos, And when He backs up the kingdom of heaven, es porque Él tiene un propósito. it's because He has a purpose. Porque el reino tiene que sufrir violencia. Because the kingdom of heaven has to suffer violence. ¿Por qué tiene que sufrir violencia? Why does it have to suffer violence? Porque tú vas en contra de lo que el reino de las tinieblas nos enseña. Because you're going against what the kingdom of darkness shows you. Vamos a pasar un pequeño video al final We're going to show a small video in the end. que el sistema escolar The public school system quiere dedicarle un mes entero a la historia de los homosexuales. wants to dedicate a whole month to the story of the LGBTQ community. Todo el mes de octubre. All the month of October. Cuando ya imagínense, los padres, For the parents in this case, no, for Father's Day ya nos quitaron el mes nuestro, for Father's Day, they took that month, that day already. el Pride Month. It's Pride Month. Imagínense, y ahora quieren un mes entero en el sistema escolar And now they want to do a whole month in the school system donde habla de estas personas, la historia de ellos. when they talk about the history of these people. Cuando deberíamos enfocarnos When we should be focusing on en que ellos le enseñen a leer, a escribir, a multiplicar. when they can show them how to multiply, how to read, how to do basic skills. No hablar de esas historias. Not about those stories. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're listening to me. Entonces, ¿cuál es la violencia? So what is the violence? Es que yo me paro firme. Is that I stand firm. A mí me dice la palabra The Word of God tells me que Dios lo creó varón y hembra. that God created them man and woman. Pero miramos que cuando salió el hombre endemoniado, But when the demon possessed man, los demonios por costumbre se llaman ellos, nosotros, demons have these pronouns he, them, Ajá. she, us. Pero varón y hembra es male and female. Los demonios siempre se identifican como ellos, nosotros, ustedes. the demons call themselves us, them, they. Entonces eso es violencia. That's violence. ¿Tú sabes por qué? Do you know why? Porque cuando tú dices, este es lo que yo creo, lo que me dice la palabra, Because when you say this is what I know from what the Word of God says, todo el mundo te quiere rectificar. everybody wants to correct you. Porque te quieren imponer lo que ellos creen. Because they want to put in you what they believe. Yo no quiero que le digan a mis hijos I don't o want them. impongan cosas así sobre mis hijos. I don't want them to tell them and teach them to my kids. Para eso yo le enseño a ellos. For that, I teach my kids. Ellos van a aprender a leer, a escribir en la escuela y matemáticas. They're going to learn how to read, write, and do math. El resto es mi deber enseñarles. The rest is up to me to teach them. Y si alguno quiere ir el miércoles, es de 3 en adelante en el downtown, en el Miami-Dade County Public School. On Wednesday from 3 o'clock and on, they're going to be having this event there. Porque los niños van a la escuela a aprender. Kids go to school to learn. Todo tiene su lugar. Everything has its place. Todo tiene su orden. Everything has its order. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Everything has its time, says the Word. Nuestro deber es amar a todo el mundo. It's for us to always love everybody. Pero nadie me puede imponer a mí, así como no le puedo imponer a usted. But nobody can input something on me or input something on you.
sino a que hay de dejarlo todo en las manos de Dios. but rather to leave everything in the hands of God. A su nombre. Vamos a terminar aquí y vamos a ir al libro de Mateo 13. Matthew 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Which, when it was full, they drew to shore, and they sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away. En otras palabras, el reino de los cielos, Dios tira una red In other words, God casts a net. y trata de traer a todos al conocimiento del reino. He tries to bring everyone to the knowledge of the kingdom of God, Pero no todo el mundo va a entenderlo. but not everyone is going to understand it. Porque si somos carnales, no lo vamos a entender. Because if we're fleshy, then we're not going to understand it. Pero si cambiamos la mente con la mentalidad del reino, But if we change our mentality to the mentality of the kingdom, vamos a entender qué es el reino. we're going to understand the Y kingdom. vamos a entender que todo esto, lo que usted mira, es pasajero. And we're going to understand that what you see now is all temporary. Las cosas espirituales son eternas, The spiritual things are eternal, son para siempre. and forever. Por eso que el reino no se trata de comida, ni bebida, ni de tu carne. That's why the kingdom is not about drinking and eating or your flesh. Se trata simplemente de expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo. It's just about expanding the kingdom of Christ. Póngase de pie en esta noche Please rise tonight, y vamos a orar. and we're going to pray. Si quieres aceptar a Jesucristo o reconciliarte con Él, If you want to accept the Lord or reconcile with Him, te voy a pedir que levantes tu mano derecha I'm going to ask you to raise your right hand y repite conmigo. and repeat with me this prayer. Padre, perdóname por mis pecados. God, forgive me for my sins. Te pido que entres a mi corazón. I ask you to enter into my heart. Te pido que me des una mente del reino. I ask you to give me the mentality of the kingdom. Te pido que me des una mente de un discípulo. I ask you to give me the mentality of a disciple. Y te pido perdón And I ask you for forgiveness por mis fallas. for my faults. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, te hago Señor y Salvador de mi vida. I make you Savior and Lord of my life. En esta noche, si necesitas una oración o hiciste esa oración y quieres pasar adelante, puedes pasar. If you made this prayer or you need a prayer, we ask you to please come to the altar. Vamos a orar por ti, por tus necesidades. We're going to be praying for you. Y especialmente, Especially, ora para tener esa mentalidad del reino. pray to have the mentality of the kingdom. Cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a Abre tu recibir corazón. y esa perfección Open your te heart. vamos a recibir con mucho amor y Y renueva tu mente. And renew así your que mind. darle like a la En el página, nombre de Jesús, comparte Padre. el mensaje con otras personas y llámanos para que En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor amado, que vayas tú tomando el control, Señor. Que vayas tú, Padre amado,